Buenos días, jóvenes. Vamos a hacer la explicación del problema que había quedado de tarea, el primer trabajo, de hecho, que estamos haciendo en línea. Vamos primero a dar una introducción de qué es el problema y por qué este es un poco diferente, ¿verdad? A los que venimos trabajando con anterioridad. Es un problema en el que se hace una encuesta para ver los gustos de tres películas. Está la película de El Señor de los Anillos, Harry Potter y Narnia. ¿Cuál es la dificultad, verdad? ¿Cuál es la novedad en este problema? Pues que ahora no se nos está dando la parte central de este problema. Solamente nos están dando cuánto vale cada uno de los círculos. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar cuál es la información con la que contamos. Nos dice de que de acuerdo a la encuesta, ¿verdad? De acuerdo a la información que se tiene, se encontró que el 48% prefiere El Señor de los Anillos. Vamos a ponerle una S al Señor de los Anillos para empezar a clasificar. Y como nos dice que el 48% prefiere eso, entonces sabemos de que no es solamente esta parte, es todo el círculo. ¿Qué se necesita para que sea solamente esta parte? Pues que diga exclusivamente El Señor de los Anillos, solamente El Señor de los Anillos, y de esa forma yo puedo identificar qué se refiere aquí. Mientras diga que prefiere El Señor de los Anillos en general, es todo el círculo. Eso es entonces 48. También tenemos que Harry Potter, vamos a ponerle una H aquí, es el 50%. Y finalmente Narnia es el 30%. Aquí de este lado. Aquí algo interesante, fíjense que hay que tomar en cuenta. Como estamos hablando de porcentajes, nosotros automáticamente sabemos cuánto equivale el universo. El universo debe de valer 100, ¿verdad? Porque es un porcentaje lo que estamos haciendo aquí. Y pues es toda la información que tenemos, ¿verdad? Porque el resto son las intersecciones. Tenemos de intersección el 20% prefirió El Señor de los Anillos y Harry Potter, o sea, es toda esta parte de aquí. Para que fuera esta parte solamente, tendría que decir exclusivamente prefirió El Señor de los Anillos y Harry Potter. Ya sabemos que la letra I pues está relacionada a intersección, ¿verdad? Entonces ya tenemos esa información. Posteriormente vamos a hacer un procedimiento que se va a repetir en todos los casos. Fíjense, hay que poner mucha atención. Vamos a hacer un procedimiento que va a iniciar con círculos. Le vamos a poner así. Va a continuar con intersecciones. Y va a terminar con el universo. Esos son los tres pasos que vamos a seguir. Entonces, para iniciar ese paso, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle una letra a cada uno de esos espacios. Yo les voy a poner, por ejemplo, a este espacio a este B, a este C, a este D, a este E, a este F y finalmente al del medio X, que es la intersección, ¿verdad?, de los tres círculos. Como no tenemos esa información, pues hay que seguir este procedimiento. Iniciamos con los círculos. ¿Qué información tengo de los círculos? Bueno, en el primero que tenemos, que es el Señor de los Anillos, pues sabemos de que el Señor de los Anillos incluye A más D más E más X, y eso, ¿verdad?, es igual a 48. ¿Qué es lo que estoy haciendo otra vez? Es simplemente poner el círculo en expresión algebraica. El círculo vale A más D más E más X, 48. Ahora hago el segundo círculo, que es el de Harry Potter. El de Harry Potter es B más E más F más X, y eso es igual a 50. Es todo este círculo, ¿verdad?, que está aquí. Después tenemos el círculo de Narnia. De Narnia empieza con C, D más F
más x, eso es igual a 30. Y ya tengo aquí entonces expresado algebraicamente el valor de los tres círculos por separado. Ahora lo que voy a hacer es simplemente una sumatoria. A más B más C se repite solamente una vez, si se dan cuenta, ¿verdad? Pero D aparece aquí y aparece aquí, E aparece aquí y aparece aquí, F aparece aquí y aparece aquí. Y la X aparece 3 veces. Entonces lo que voy a hacer va a ser A más B más C, que aparecen solamente una vez, sumado más 2 D más E más F. Porque estas tres variables, si se dan cuenta, aparecen 2 veces aquí. Más la X que aparece 3 veces. Entonces va a ser 3X. La sumatoria de esos cuatro cantidades, pues es 48 más 50 más 30. Aquí vemos de que son 128, ¿verdad? Entonces vamos a poner que todo eso equivale a 128. Entonces ya tenemos aquí nosotros simplemente los círculos, la operación de los círculos. La voy a subrayar para ver que esa información ya la tenemos. Lo que sigue ahora son las intersecciones. La información de las intersecciones también la tenemos en el texto. Nos dice que el 20% prefirió Señor de los Anillos y Harry Potter. ¿Dónde está Señor de los Anillos? Este círculo. Harry Potter, este círculo. Entonces la intersección E más X, ese es lo primero. Entonces E más X es igual al, me está diciendo 20%. Entonces voy a poner que eso es 20. Continuando dice que el 10% Harry Potter y Narnia. ¿En dónde está Harry Potter? Es este círculo, Narnia aquí. Entonces la intersección F más X, vamos a ponerlo aquí, eso es igual al 10%. 10. Y por último tenemos que el 13% prefiere El Señor de los Anillos y Narnia. ¿Dónde está El Señor de los Anillos? Es este círculo, Narnia es este círculo, la intersección es D más X. Entonces voy a poner D más X es igual al 13%. Y eso lo voy a sumar. Entonces 20 más 10 más 13 me da que la D, la más E más F aparecen una vez, ¿verdad? D más E más F. Aquí. Más 3X es igual a 43. También lo voy a subrayar para ver que ya tenemos la operación de la intersección. Y finalmente llegamos ahora al universo. Vamos entonces, ¿qué es el universo? Pues es básicamente todo lo que está dentro del cuadro, que debe de dar un valor de 100, ¿verdad? ¿Qué es lo que está dentro del cuadro? Pues está A más B más C más D más E más F más X. Y vamos a ponerlo aquí debajo. Entonces A más B más C más D más E más F más X. Eso debe de ser igual a 100. Pero aquí una notación y que no se les llegue a pasar en el examen. Nos está dando un dato muy importante este texto. Nos dice que el 10% no le gustó ninguna. ¿Se acuerdan cuando lo comentaba en clase? Si no le gustó ninguna, hay que ponerlo aquí. Es el 10%. Y ese 10% está dentro del universo. Yo le apliqué la encuesta a 100 personas y 10 de esas 100 personas me dijeron que no le gustaba ninguna de estas. Entonces, esos son parte del universo. Y hay que colocarlo también aquí, más 10. Ahora sí, eso es igual al 100%. ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces en otras palabras? Todo lo que está dentro del cuadro me debe de dar 100, incluido ese 10% que no prefirió ninguno. Ahora aquí sí viene la parte importante. Vamos nosotros a unir esto que está aquí dentro de esta ecuación. Otra vez, esta ecuación que tenemos aquí, que es más chica que esta, pues la vamos a incorporar dentro de esta ecuación. Y voy a poner aquí lo que tengo. Es de acuerdo a este que tengo aquí. Es A
más B más C más D más E más F, y lo siguiente lo voy a poner en rojo, más D más E más F más 3X. Eso es igual a 128, ¿verdad? Otra vez, ¿qué es lo que hice? Tengo A más B más C, lo volví a colocar aquí, ¿verdad? A más B más C. Y aquí tengo D más E más F, pero está repetido dos veces. Entonces voy a poner un D más E más F y otro D más E más F. En otras palabras, esto y esto es lo mismo. Matemáticamente es lo mismo. Y un 3X, ¿verdad? Que no se me vaya a pasar, que está ahí. Bueno, eso ya sabemos que es 128. ¿Por qué lo pongo en rojo? Porque si se dan cuenta, esta ecuación de la intersección es un D, un E, un F y 3X igual a 43. Y aquí tengo un D, un E, un F, un 3X. Y fíjense cómo entonces yo ya sé cuánto vale D más E más F más 3X. Vale 43, ¿verdad? Entonces en vez de poner un D más E más F más 3X, ahora fíjense A más B más C más D más E más F más 43. Eso es igual a 128. Otra vez, lo que está en rojo, yo ya lo había sacado anteriormente en la intersección, ¿se acuerdan? Y sé que eso vale 43. Entonces un D, en igual de poner DEF3X otra vez, mejor pongo 43. Y así ya eliminé esta parte de aquí. Me está quedando entonces un A más B más C más D más E más F igual a 43. Este 43 ya sabemos, ¿verdad? Está positivo del lado izquierdo, entonces va a pasar restando, perdón. Entonces vamos a hacer la operación aquí. Son los 128 que tenemos menos los 43. Es igual a 85. Entonces, ahora voy a reducirlo un poco más. A más B más C más D más E más F es igual a 85. Ya tenemos entonces, ¿verdad? Ese resultado. Lo voy a encerrar. ¿Qué paso sigue ahora? Ya que pasé la intersección a los círculos, ahora voy a pasar el resultado de ello al universo. Y fíjense cómo ahora yo tengo un A más B más C más D más E más F. Y aquí en el universo, curiosamente, yo tengo un A más B más C más D más E más F, ¿verdad? Yo ya sé que todo eso vale 85. Entonces aquí ya no voy a poner esto otra vez. Entonces voy a poner 85, que es lo que vale ahora esa parte de la ecuación. Lo demás se conserva, más X más 10 es igual a 100. Entonces ahora yo ya tengo, ¿verdad? Que este 85 y este 10 pues se pueden sumar. Entonces yo voy a poner X más 95 es igual a 100. Y ahora este 95 que quedó positivo pues va a pasar restando, ¿verdad? Entonces yo sé que ahora X es igual a 5. Y con eso finalmente descubro que X es igual a 5. Lo voy a poner aquí de este lado otra vez para que lo observemos. Y veamos entonces las respuestas de las preguntas. Entonces ya sé que X vale 5, ¿verdad? Si yo sé que X vale 5 y esta intersección que era E más X, ¿verdad? Está aquí, E más X. Si X vale 5, entonces la E ¿cuánto va a valer? Si la X vale 5 va a pasar restando por acá y entonces aquí me voy a tener yo 15, ¿verdad? Entonces se cumple 5 más 15, 20. Luego la fx, que es esta parte que tenemos aquí, vale 10. Entonces, si aquí yo ya tengo 5, pues aquí solamente me faltan 5, ¿verdad? Y finalmente
la D y la X deben de dar 13. Está ubicado aquí, ¿verdad? Si yo tengo 5 aquí y deben de ser 13, pues solamente me faltan 8. Y ahora sí, los 8 más 5 ya me dan los 13, ¿verdad? Que estoy necesitando. Ya lo último es más sencillo, fíjense. Aquí tengo que todo el círculo S vale 48. Entonces, este es el círculo S. Tengo 15 más 5 más 8, 28, menos 48. Pues esto me da 20, ¿verdad? Aquí tengo yo entonces 15. El círculo de Harry Potter, recordemos, debe de valer 50. 15 más 5 más 5 igual menos 50 me da 25. Y finalmente el de Narnia debe de valer 30, ¿verdad? Entonces tengo 8 más 5 más 5, 18 menos los 30 me da 12 aquí. Y recordemos que tenemos un 10 aquí, ¿verdad? Nosotros los estuvimos siempre poniendo en la ecuación, recuerden, nunca lo dejamos, entonces debe de ir incluido aquí. La sumatoria de todo esto entonces me debe de dar los 100 del universo. Vamos a verificar. Entonces son 20 más 25 más 12 más 8 más 15 más 5 más 5 más 10. Igual a 100, ¿verdad? Que es lo que tenemos en el universo. Y es así como se soluciona este problema. Este procedimiento, círculos, intersecciones, universo, unión de intersección con los círculos y finalmente esa con el universo, se va a repetir en otros problemas. Así que les voy a pedir que lo observen muy bien. Y con eso ya se responden las preguntas, ¿verdad? ¿Qué porcentaje les gustó las 3 películas? Pues las 3 películas, 5%. ¿Qué porcentaje les gusta exactamente 2 películas? Exactamente 2 películas es 8 más 15 más 5, ¿verdad? 8 más 15 más 5, porque está diciendo exactamente 2 películas. ¿A cuánto les gustó solo una película? Solamente 20, 25 y 2. Y finalmente, ¿a cuánto les gustó El Señor de los Anillos y Harry Potter? Señor de los Anillos y Harry Potter, pero no Narnia. Narnia es este círculo. Pues 15 personas, ¿verdad? Y con eso termina el problema. Espero haya quedado claro. Si queda alguna duda, pueden por medio del Blackboard preguntarme y ahí les voy a estar dando más indicaciones. Hasta luego.